preguntarles qué viene a sus mentes, sobre todo los que somos ochenteros, los noventeros tal vez un poco van a recordar, las nuevas generaciones tal vez no tanto, pero con un poquito de historia de México que sepan deben recordar. Pero, ¿qué viene a sus mentes cuando escuchan ahí, cuando van por la calle? Quiero pensar que no está en su playlist, pero cuando van por la calle y escuchan la canción de La Culebra, ¿qué viene a su mente? Exacto, viene a nuestra mente el día en que asesinaron al candidato en aquel tiempo del PRI, Luis Donaldo Colosio. Es la fecha el día de hoy en que no sabemos exactamente qué pasó, pero todos sabemos de manera definitiva que ese atentado contra su vida vino desde la misma clase política que lo aparentemente sustentaba. Los motivos que llevaron a estas personas a hacer esto tuvieron que ver con la conveniencia personal. Ya no les convenía este candidato. Ellos ostentaban el poder político en nuestro país y ellos monopolizaban este poder para su propio beneficio, para enriquecerse, para tener a la población bajo control, y este candidato amenazaba a sus intereses, por lo tanto mandaron asesinarlo. Y es que los políticos, mis hermanos, han olvidado, o la mayoría de ellos, que el poder y la riqueza del país no les pertenece a ellos, sino que se los ha otorgado a alguien más, en este caso, el pueblo. Y esto no es nuevo. La ambición por el poder y por los beneficios que ello conlleva para las personas, el reconocimiento, la influencia sobre otros, la riqueza, el dominio sobre otros, el poder en sí mismo que eso conlleva, no es algo nuevo. Esto sucedió desde el día en que como humanidad nosotros caímos a causa del pecado, el día en que nos rebelamos en contra de la autoridad de Dios para querer gobernarnos a nosotros mismos. Dios le dio al ser humano el huerto del Edén como un lugar donde el hombre gobernaría bajo la autoridad de Dios, pero como humanidad decidimos que eso iba a ser para nosotros y que íbamos a gobernar bajo nuestra autoridad. Eso es lo que vemos en este pasaje el día de hoy. Marcos 11, 27 al capítulo 12, versículo 12, donde vamos a ver en los versículos capítulo 11, 27 al 33, una confrontación por la autoridad. El capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, un llamado a someterse a la verdadera autoridad. Y en el versículo 12 del capítulo 12, una resistencia a la verdadera autoridad. Lo que vamos a ver aquí es a los líderes religiosos confrontando la autoridad de Jesús, buscando su destrucción. Y de lo que yo quiero convencerlos el día de hoy, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, es que quienes resistan la autoridad de Jesús serán destruidos. Quienes resistan la autoridad de Jesús serán destruidos. Vamos a ver lo que dice el pasaje. Versículo 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Voy a hacer una pausa ahí y recuerde que lo que acaba de suceder en el texto anterior es Jesús, después de entrar triunfante a Jerusalén, viene y con esa autoridad corre a todos los mercaderes que estaban haciendo negocio en los atrios del templo. Y ahora ellos lo cuestionan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús le respondió: yo también les haré una pregunta. Respóndanla y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres... Pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Capítulo 12. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña
y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a los labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a éste lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni aun esta escritura han leído? La piedra que desecharon los edificadores, esta en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y lo dejaron y se fueron. Lo que vemos en la primera sección de este pasaje, versículos 27 al 33 del capítulo 11, es a los líderes religiosos cuestionando la autoridad de Jesús en el templo. Y lo que vemos es que Jesús demuestra sobre ellos una sabiduría superior. Versículo 27 al 28, ellos cuestionan la autoridad de Jesús. Imagina que un día llega alguien a tu casa. Mi esposa tiene un talento bastante especial para tener la casa bien bonita, tiene muy buenas ideas de decoración interior. Dice ella que a lo mejor le hubiera gustado dedicarse a eso, pero algo que yo tengo que controlar a veces es que ella empiece a opinar cuando llega a una casa y diga: ese cuadro quedaría mejor allá, o no es algo que haga frecuentemente, pero ¿cómo te sentirías tú cuando alguien llega a tu casa y te dice: oye, ese sillón como que ahí se ve mal, deberías ponerlo allá ahí es su lugar adecuado? El color que elegiste para esta casa no es el adecuado, deberías pintarla de otro color. ¿Qué es lo que viene a tu mente? Lo mismo que los fariseos. ¿Quién se cree esta persona que es para venirme a decir a mi casa lo que yo tengo que hacer? Este es el problema de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, que ellos piensan que esa es su casa. Ellos tienen el poder y el dominio sobre el templo, sobre la religión judía, sobre el pueblo judío. ¿Quién se cree este que es? Lo que hemos venido viendo en el Evangelio de Marcos es que Jesús ya ha probado, ya ha mostrado su autoridad. Vimos en los primeros capítulos cómo Él demostraba una sabiduría superior a toda la que ellos habían escuchado antes. Y la gente se sorprendía de esta sabiduría. Él probó tener autoridad sobre la enfermedad, sanando a muchos enfermos. Él probó tener autoridad incluso sobre la muerte, resucitando a la hija de Jairo. Jesús le responde con otra pregunta. A casi nadie nos gusta que nos respondan con otra pregunta. No, yo te pregunté primero. Pero en aquel tiempo era algo normal. Era un recurso por medio del cual tú podías responder una pregunta con otra pregunta que sentara las bases para extender una respuesta. Ya lo vimos antes. ¿Se acuerdan cuando los mismos fariseos y los escribas se acercan a Jesús y le dicen, lo cuestionan acerca del divorcio? Y Jesús le responde: ¿qué les enseñó Moisés? ¿Qué les dejó escrito Moisés? Y sobre eso, sobre la respuesta que ellos dan, empieza a edificar la respuesta. Así que esto era algo válido en aquel momento. Jesús le responde con otra pregunta. ¿La autoridad que Juan tenía para bautizar era de Dios o era de los hombres? Y los líderes religiosos, dice el pasaje, versículos 31 al 32, empiezan a discutir entre ellos y toman la decisión de no contestar. ¿Por qué? Como nos dice el pasaje, porque no les conviene. Si ellos dicen sí, Juan el Bautista tenía la autoridad de Dios, ellos tendrían que forzosamente obedecer a la voz de Juan el Bautista, que decía: detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera sus
zapatos, y todos sabemos que se refería a Jesús. Ellos habrían tenido que aceptar que lo que hizo este Mesías o supuesto Mesías el día anterior en el templo estaba correcto y que ellos habían venido haciendo las cosas mal por mucho tiempo. Habrían tenido que humillarse reconociendo que han hecho las cosas mal y someterse a la autoridad de este que dice que es el Mesías. Pero al hacerlo ellos tenían mucho que perder, porque iban a perder la admiración de la gente, porque iban a perder el respeto que la gente les tenía, iban a perder tal vez todo aquello de lo que ellos se habían venido beneficiando, como vimos en el pasaje anterior, y tendrían que ceder este poder a Jesús. Así que cuando ellos deciden no responder, lo que este pasaje nos revela es que Jesús sacó, con la pregunta que Él les hizo, sacó a flote, nos permite ver la hipocresía de estos hombres, que no están realmente buscando la verdad. No vienen a Jesús preguntándole con la intención de verdaderamente entender si Dios lo había enviado, sino simplemente con la intención de desacreditarlo, porque ellos tenían mucho que perder. La ironía aquí es que ellos son los que tenían la obligación, como sacerdotes, como ancianos, como escribas, como líderes religiosos del pueblo, de instruir al pueblo y de ser aquellos que guiaran al pueblo a recibir al Mesías cuando viniera. Y lo que están haciendo es rechazarlo. Pero entonces Jesús nos explica qué es lo que está pasando aquí por medio de esta parábola que vemos en los versículos 1 al 11 del capítulo 12. Un llamado a someterse a la verdadera autoridad. Aunque no vemos en la parábola en sí un llamado, es decir, Jesús diciendo hagan esto o no hagan esto, pero intrínsecamente, y ya Jesús mismo nos explicó previamente que Él usa las parábolas para producir algo en las personas, para demandar una respuesta después de escuchar, y algunos iban a entender y otros iban a cegarse aún más por medio de estas parábolas. Jesús enseña la parábola de los labradores malvados. Habla de sus obras malvadas y de su juicio final, y como nos dice el pasaje, aludiendo a los líderes religiosos. Esta parábola no es difícil de entender. Todos comprendemos que cuando habla del dueño de la viña se refiere a Dios mismo. Cuando habla de los siervos enviados se refiere principalmente a los profetas, a todos los profetas que el Señor estuvo enviando una y otra vez al pueblo de Israel para llamarlos al arrepentimiento de su rebelión en contra del Señor, anunciándoles el juicio de Dios que incomodaba al pueblo, por lo cual el pueblo respondió acallándolos y matándolos. Ellos conocían perfectamente de qué estaba hablando Jesús, porque en el Antiguo Testamento ya el Señor les había hablado en los mismos términos por medio del profeta Isaías, con una parábola que vemos en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, búsquenlo en su Biblia. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Vea lo que dice: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas y edificó una torre en medio de ellas y también excavó en ella un lagar. ¿Se dan cuenta del lenguaje que utiliza el profeta y cómo nos lleva a entender una cosa? Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Esperaba, dice el pasaje, que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña, habla el Señor directamente. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será pisoteada, y haré
que quede desolada y no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos, también mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él, o sea Dios, esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Este lenguaje de la infructuosidad de Israel no es un lenguaje nuevo para nosotros. Ya habíamos escuchado también la semana pasada cuando Jesús maldice la higuera por no encontrar fruto en ella, haciendo alusión a Isaías 56. Yo le invito a que lea Isaías 56 y el pasaje completo en su casa, pero lo que va a encontrar ahí es en la primera parte de Isaías 56 al Señor que llama a Israel a perseverar en el derecho y en la justicia. Le da sus mandamientos para que ellos vivan de manera justa en lo que llega la salvación, en lo que llegaba el Mesías. Pero no solamente para ellos, sino que ellos procuraran la justicia y mostrar la gloria de Dios por medio de sus vidas, no solamente a ellos, sino a las demás naciones también. Porque lo que usted va a encontrar en la segunda parte de Isaías 56 es como el Señor continúa hablando, pero ahora habla de los extranjeros y su anhelo y su deseo de acercarlos a Él, de que todo aquel extranjero que estuviera dispuesto a venir al Señor y rendirse y adorarle, encontraría un lugar, escuche esto, en su templo. Eso es lo que dice Isaías 56. Yo les daré un espacio en mi templo para que puedan adorarme. Ahora entiendes por qué Jesús entra tan enojado destruyendo, más bien volcando las mesas de los cambistas y los que estaban comerciando. Resulta que Jesús, como vimos la semana pasada, entra desde Betel, que si se acuerdan, desde el Monte de los Olivos, desde Betania, quise decir, y están al oriente. Y cuando tú entras a Jerusalén, entrabas en aquel momento por el oriente, entrabas directamente al atrio de los gentiles, que es precisamente donde se estaba llevando a cabo todo este comercio, en lugar de que fuera un lugar donde los gentiles pudieran acercarse al Señor, los que no pertenecían al pueblo de Israel. Y eso es lo que Jesús les reclama. Eso es lo que Jesús vimos la semana pasada. Aprendimos cómo Jesús le dice: no está escrito que mi casa será llamada casa de oración, pero no se queda ahí, para todas las naciones. De tal manera que lo que está sucediendo aquí es que Israel no está cumpliendo con su propósito. No se olviden que la promesa que se le hizo a Abraham cuando nace Israel, por medio de la promesa que se le hace a Abraham, Dios escoge a Abraham para que de él haga un gran pueblo. Pero ¿cuál es el objetivo? En tus simientes serán ¿qué? Benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Este es el fruto que se esperaba que Israel diera y en lo cual Israel estaba fallando. Pero en la última parte, de la profecía, lo que vemos en la última parte de la profecía de Isaías 56, luego léalo en su casa, es que Dios reclama a los líderes de Israel. Él dice: es por culpa de ustedes que el pueblo está extraviándose, por sus enseñanzas corrompidas, por su ambición personal. Ustedes están desviando al pueblo de Israel de ser un pueblo de sacerdotes y de gente santa y de un pueblo que sea luz para las naciones, porque ustedes los están enseñando mal, porque ustedes están abusando de lo que están haciendo. Al igual que los políticos, aquellos, no todos, pero aquellos corruptos que quieran el poder para sí mismos, esto fue lo que los líderes del pueblo de Israel estaban haciendo. Y en consecuencia el pueblo de Israel también. Al Mohler, un pastor y quien es el director
de los bautistas del sur en Estados Unidos, hace un comentario acerca de Isaías 56 y él dice: los centinelas de Israel, es decir, los líderes de Israel, carecen de entendimiento con respecto al pecado que están cometiendo. Y es terrible que el pueblo siga estos ejemplos. No trabajan bien ni con fidelidad, son perezosos y duermen en exceso. El profeta describe a un pueblo permisivo que cosecha el juicio de Dios. Esta parábola de Jesús, mis hermanos, debió haber sido un llamado para los líderes religiosos del pueblo. Ellos debieron, como dice el pasaje, ellos supieron que estaba hablando de ellos, pero esto debió haber sido una alerta para ellos, algo que resonara en sus corazones, que los llenara de un temor de Dios, que los condujera a someterse a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios que había venido a su viña. Mis hermanos, esta tentación es una tentación latente hasta el día de hoy. Peor aún, es un peligro latente y existente dentro de la misma iglesia. Nos es muy fácil juzgar a la iglesia católica por sus malas prácticas, pero déjeme decir una cosa: dentro del pueblo evangélico hay iglesias y púlpitos en donde se está distorsionando la palabra del Señor con las mismas intenciones que tenían estos líderes religiosos en aquel tiempo, de agradar a las personas, de no perder sobre sí la admiración de la gente, de tener cautivas a las personas y controladas a las personas. Todo líder religioso debe cuidar este aspecto en su vida porque el riesgo es latente, mis hermanos. Hay muchos falsos maestros, hay muchos líderes religiosos corruptos, embaucadores, que lucran, que venden milagros, que se enseñorean del pueblo en el nombre de Dios. Pero Jesús le está diciendo en este pasaje: aquellos que se resistan a someterse a la autoridad y hacer lo que les corresponde, trabajar como obreros que trabajan para una viña que no es de ellos y que tienen que rendir cuentas al dueño de la viña, aquellos que no lleven a cabo su labor de esta manera, dice Jesús, serán destruidos. Mis hermanos, el juicio sobre toda persona, sobre todo líder religioso, que no esté predicando fielmente la palabra del Señor y que con su enseñanza y que con su ejemplo desvíe al pueblo del Señor, será juzgado más severamente que ni Hitler, que ningún otro malvado de la historia de la humanidad. Porque no hay nada peor a los ojos del Señor que aquellos que corrompen su palabra para desviar a su pueblo. La tentación está ahí. Porque si nosotros quisiéramos llenar este lugar, lo llenamos en 3 semanas predicando un evangelio de que tú puedes lograr, todos te tienen envidia a ti, tú eres lo mejor, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y no llamarlos al arrepentimiento y no llamarlos al sometimiento a la palabra del Señor. Y no predicar lo que su palabra fielmente nos muestra. Mis hermanos, nosotros como iglesia debemos cuidar este aspecto también, porque el pueblo siguió a estos líderes lejos de buscar en las Escrituras y en la palabra de Dios y decir: no, esto no debe ser de esta manera, que es lo que los profetas hacían, y siempre un pequeño remanente que se daba cuenta y permanecía fiel al Señor. Por eso el llamado que hacemos muchas veces a la membresía de la iglesia no es quién es miembro VIP de la iglesia, ni quién le damos una tarjeta con descuentos de algo, o lo que sea, o más privilegios. No, mis hermanos. Porque como pueblo también tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que eso esté sucediendo en este púlpito. Es una obligación que usted tiene para con Dios. Porque Cristo y solo Cristo es la máxima autoridad de la iglesia, y Él ha expresado toda su voluntad para su iglesia en su palabra.
Por eso es que no es que lo queramos enfadar, lea su Biblia, venga a los cursos, aprenda más teología. No, no es solamente para inflar su cabeza con información, sino para que usted asuma la responsabilidad que el Señor le ha otorgado a usted también. Perdón que hable de esta manera, no, hablo de esta manera porque este es el tono del pasaje, no se puede predicar de otra manera. No estoy enojado, eso es lo que quiero decir. La viña es del Señor, mis hermanos. Y quienes trabajamos sirviendo al pueblo de Dios, a la viña del Señor, lo hacemos bajo su autoridad. Nosotros debemos cuidarnos de eso y usted debe cuidar que eso siga sucediendo en su iglesia. Lo que vemos en el versículo 10 del capítulo 12 y en el versículo 11 es muy interesante. Jesús está citando el Salmo 118, versículos 22 al 23. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Esto es bien interesante porque hay un contraste ahí. Porque Jesús les está recordando a ellos otro texto que ellos conocen. ¿Se acuerdan que ya hablamos del Salmo 118? De cómo es un salmo de esperanza, de confianza en que el Señor traería finalmente su salvación por medio de aquel que Él prometió. Pero ahí mismo en ese salmo habla de este contraste. Aquel enviado de Dios iba a ser rechazado. Los líderes religiosos están rechazando ni más ni menos que a la piedra angular. ¿Qué era una piedra angular? Los constructores buscaban una piedra que fuera la piedra fundamental, una piedra que tuviera la forma y algo sobre lo cual pudieran comenzar y guiar todos los cimientos de una construcción. Era el fundamento de la construcción. Lo que los líderes religiosos estaban haciendo, dice Jesús, es rechazar ni más ni menos que el fundamento del plan de Dios para la salvación y la bendición de todas las naciones. Mis hermanos, lo que ellos estaban esperando es lo mismo que están rechazando. Ellos estaban rechazando aquello que tanto anhelaban que llegara y llegó en la persona de Jesús, pero no llegó como a ellos les hubiera gustado que llegara. Porque ellos pensaron que cuando el Mesías llegara, al igual que recuerdan la petición de Santiago y de Juan Señor, pues quisiéramos estar a tu diestra y a tu izquierda cuando estés en tu reino. Tal vez estos líderes religiosos pensaron, cuando venga el Mesías, ahora vamos a ser la élite del Mesías. Versículo 11 dice, esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Es maravilloso en muchos sentidos. Maravilloso que el Señor cumplió su promesa mandando a Jesús, el Rey humilde, que no vino para ser servido, sino para entregar su vida en rescate por muchos. Envió a Jesús a rescatarnos a pesar de la dureza de los corazones de aquellos hombres, a pesar de la dureza de tu corazón y de mi corazón. Es maravilloso que el Señor ha decidido edificar su nuevo templo. Porque recuerden que Jesús llega al templo y todo lo que vamos a ver de aquí, las siguientes 3, 4 prédicas, son estas controversias entre Jesús y los líderes que lo van a llevar a la cruz, pero todo se da en torno al templo. Lo que Marcos nos está mostrando aquí es que el nuevo templo del Señor ha llegado. Los días del templo físico habían terminado. 70 años más adelante el templo será destruido, pero el nuevo templo, que es Cristo Jesús, en quien habita corporalmente la presencia de Dios, había llegado, y por medio de quien ahora la iglesia de Dios, el nuevo templo del Señor, conformado por piedras vivas que se fundamentan sobre la piedra angular que es Jesucristo, esa nueva era había llegado y es la era que tú y yo estamos viviendo. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y hoy somos piedras vivas que conforman el lugar donde el Señor habita. Pero eso es lo que ellos estaban rechazando en aquel momento. Y eso es lo mismo que muchos siguen rechazando el día de hoy. La pregunta que Jesús hace a su audiencia en ese momento
es sumamente importante, es crucial en el versículo 9. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Y Jesús mismo le responde: vendrá y destruirá a los labradores malvados en primer lugar. Y mis hermanos, quienes resistan la autoridad de Jesús serán destruidos. Otra vez, es irónico que, como todos sabemos, al terminar estos debates, ¿quién termina muerto? ¿Quién termina muerto? Jesús. Él les dice: ustedes van a terminar destruidos, pero el que termina en una cruz siendo destruido es Él, por los pecados de estos hombres, por tus pecados y por mis pecados, por todos los que lo habíamos rechazado. Para ellos, esta advertencia de Jesús, mis hermanos, solamente fue combustible que alimentó el fuego de su soberbia. Porque el pasaje nos muestra que lo que ellos siguieron haciendo fue buscar la destrucción del Hijo de Dios. Pero irónicamente también, al hacerlo, ellos están cumpliendo con la voluntad de Dios de que Jesús, el Mesías prometido, padeciera mucho de parte de los ancianos y de los escribas y de los fariseos, fuera muerto en una cruz, pero resucitará al tercer día para nuestra salvación. El que terminó destruido, mis hermanos, dice la palabra del Señor, resucitó de los muertos. Esa es nuestra garantía de que Él es el Hijo de Dios que vino con toda la autoridad del Padre y a quien nos debemos someter. Él destruirá a sus enemigos. La palabra de Dios nos muestra que el Señor Dios, el Padre, pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El día en que el Señor regrese para llevar a su iglesia, mis hermanos, Él destruirá a todos aquellos que se opusieron a Él. Y así como estos líderes religiosos, hay muchos que se burlan y se mofan el día de hoy. Déjame decirte, aunque no lo pueden ver tangiblemente, un día van a enfrentarse con este Dios que ya no les extenderá más gracia, sino para su juicio y su condenación eterna, para la destrucción. Jesús les advierte: miren, ustedes quieren destruirme porque no han entendido de qué se trata todo esto. Ustedes no quieren someterse a mi autoridad porque no me están reconociendo como el Hijo de Dios. Ustedes quieren matarme porque no convengo a sus intereses personales. Pero ¿saben qué? Al hacerlo, ustedes van a ser destruidos, les está diciendo Jesús. Y ese es un llamado de gracia. Ellos debieron reaccionar en ese momento. Ellos querían destruir a Jesús, pero ellos fueron anunciados de su propia destrucción. Ellos querían ridiculizar a Jesús, pero ellos fueron ridiculizados cuando su corazón y su soberbia y sus malas intenciones fueron exhibidas. Les salió el tiro por la culata. Pensaron que podrían destruir al Mesías, pero solamente fueron recordados de que ellos serán destruidos al final de los tiempos. Pero la segunda parte del juicio es gloriosa. Dice, ¿qué hará? La pregunta de Jesús fue: ¿qué hará el dueño de la viña? Número 1, destruirá a los labradores malvados. Y número 2, dará la viña a otros. Dará la viña a otros. Al cumplir ellos con su propósito de llevar al Mesías a la cruz, mis hermanos, abrieron por voluntad de Dios la posibilidad de que ahora sí, por fin, todas las naciones de la tierra pudieran venir y adorar en el verdadero templo. Se refiere a que ahora la viña sería dada a los gentiles. Y eso es lo que vemos desarrollándose en todo el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento. Por medio de Jesús, mis hermanos, quien es la mejor y la verdadera higuera, la verdadera vid del Señor, por medio de quien todos podemos
hoy acercarnos a Dios por medio de Cristo sin importar nuestra raza o nuestra condición social, para acercarnos al verdadero templo y para conformar ahora nosotros mismos el verdadero templo de Dios sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, quien es la piedra fundamental sobre la cual el Señor ha edificado su plan maravilloso de rescatar a la humanidad perdida. En Jesús se cumple donde Israel falló, Jesús fue victorioso y lo hizo no sirviéndose de aquellos sobre quienes Él gobierna, sino sirviéndonos y dando su vida en rescate por nosotros que le menospreciamos. En Romanos 10, versículos 16 al 21, no lo vamos a leer ahora, apúntale y luego búscalo en tu casa, y luego en 11, 7 al 12. Esto es lo que habla el apóstol Pablo, de cómo el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó el Evangelio. Dice, y ahora el Señor los ha, de alguna manera diciendo, los ha llenado de celo, como de envidia. Ahora el Señor les ha entregado, ha permitido que aquellos que aparentemente no eran llamados, los gentiles, se integraran al pueblo de Dios, causando celo entre ellos. Pero es hermoso ver también cómo dice el Señor, pero esto no es para la destrucción de Israel. Algunos de ellos serán salvos porque el Señor es fiel a sus promesas. La salvación de los gentiles es lo que Jesús estaba anunciando aquí. En lo que Israel no estaba cumpliendo su propósito, donde Israel no estaba dando fruto, el templo se había convertido en un lugar de separación entre los judíos y los gentiles, cuando debía haber sido un lugar de inclusión, un lugar donde ellos mostraran la gloria de Dios a los extranjeros y ellos pudieran venir y adorar a este Dios. Donde Israel falló en eso, Jesús triunfó, sometiéndose a la autoridad y a la voluntad del Padre. Siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló por nosotros, murió por nosotros, y por eso, cuando Él resucitó, el Señor lo exaltó hasta lo sumo para que toda lengua y toda rodilla se doble delante de Él. La pregunta para ti y para mí, mis hermanos, es: ¿cómo vas a responder tú a la autoridad de Jesús? Quienes resistan la autoridad de Jesús van a ser destruidos, hermanos. ¿Cómo respondes tú a la autoridad de Jesús, a la autoridad de su palabra sobre tu vida? ¿Cómo respondes cuando te topas en la palabra de Dios con aquellos pasajes que no te convienen mucho, que desafían la soberbia que todavía tenemos dentro de nosotros, el orgullo dentro de nosotros, que nos llevan a decir, o sea que tengo que entregar esta área de mi vida a Cristo? O sea que tengo que reconocer que he venido haciendo las cosas mal y someterme a su autoridad y ahora vivir de la manera que Él me está mostrando. Eso va a ser humillante ante los demás. Somos igual que los fariseos y los escribas y los sacerdotes. Nos importa demasiado lo que piensa la gente de nosotros. Lo dijo al principio y lo dijo al final del pasaje. Querían aprender a Jesús, pero como la gente pensaba una cosa, no se atrevieron a actuar. Después querían aprender a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de las personas. Pero quienes resistan la autoridad de Jesús serán destruidos, mis hermanos. Por lo tanto, tú debes ceder el poder de tu vida, porque de hecho ya le pertenece a Él. Dice la palabra de Dios en Colosenses que todo es de Él, todo fue hecho por Él y todo es para Él. Y Él mantiene todo bajo su perfecto dominio y control. Debes renunciar a tus ambiciones personales destructivas y debes ceder el poder al verdadero Rey, al verdadero sacerdote justo de Dios, que con su sacrificio te sirvió a ti en lugar de servirte de ti, pagando con su vida en la cruz
del Calvario por tus rebeliones. Jesús es la piedra angular del nuevo templo de Dios. Es el lugar de su habitación para todas las naciones. Solamente en Él hay salvación. Estos son los beneficios. Su sacrificio, su resurrección, su ascensión al cielo son nuestra garantía, otra vez, de que Él es quien dijo ser. Por lo tanto, tú y yo ya no tenemos que cuestionar la autoridad. Debemos someternos humilde y alegremente a la voluntad del verdadero Rey justo, del que gobierna con justicia y con equidad, del que un día establecerá finalmente su reino eterno entre los hombres de perfecta paz, de perfecta justicia. Quienes resisten la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios serán destruidos, mis hermanos. Algunos tendemos a resistir porque no queremos reconocer que hemos hecho las cosas mal, porque eso implica humillarnos, implica ceder el poder de nuestras vidas, implica someternos a la autoridad de alguien más y dejar de ser los mandamases en nuestras propias vidas. Los cristianos no estamos excluidos de esto. Mis hermanos, el Señor, al igual que del pueblo de Israel, Él espera que nosotros demos fruto, porque ahora somos la viña del Señor. Fruto espiritual, sí, pero ¿para qué? Para cumplir con nuestro verdadero propósito, que es dar el fruto de ser luz para las naciones. ¿Cuál fue la misión de Israel? Esta fue su misión. ¿Cuál es nuestra misión? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, lleven esta luz. Muestren la gloria de Dios a las naciones, muéstrenle la gloria de Dios a los pecadores que aún no han venido a rendirse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces resistimos la autoridad porque nos importa demasiado lo que la gente va a decir de nosotros. Nos interesa más la opinión de las personas que la verdad, igual que estos líderes religiosos. Si tú hoy, amigo o amiga que nos visitas, estás aquí y todavía no le has rendido tu vida a Jesús, déjame decirte, te llamo a que vengas el día de hoy y te entregues a Jesús reconociéndolo como el único Rey justo, reconociendo que has hecho las cosas mal. Fue lo que todos nosotros hemos hecho. Nadie está aquí por méritos propios. Somos pecadores que hemos reconocido que hicimos las cosas mal, que mientras fuimos los reyes de nuestra vida solamente echamos todo a perder. Pero un día nos dimos cuenta que aquel Jesús a quien se le dio toda autoridad, toda potestad, todo principado, aquel Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino y se humilló por nosotros. Murió sufriendo el castigo que nosotros debíamos haber sufrido, y por medio de Él ahora somos aceptos delante de Dios. Ese es el llamado que te hago el día de hoy. Renuncia a ser el gobernante de tu vida y cédele el trono a quien tiene toda la autoridad de parte de Dios. Si Él dio su vida por ti, todo lo que Él te dirija a hacer será siempre de parte del Señor y para tu bendición. Póngase de pie, hermanos. Quienes resisten la autoridad de Jesús serán destruidos. Pero quienes confían en Él, mis hermanos, y se someten a su autoridad, son incluidos en el reino de Dios y se convierten en el templo, la morada de Dios, entre los suyos. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Va a aparecer en la pantalla. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. No hago esto muy seguido, pero les animo a que lo leamos, a manera de que esto produzca convicciones en nosotros. Vea lo que dice 1 de Pedro 2, 4 al 10. Y viniendo a Él, como una piedra viva, léalo en voz alta conmigo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él, ¿qué? No será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y todo por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Mis hermanos, quienes resistan la autoridad del Hijo de Dios serán destruidos, pero los que nos sometamos a su autoridad somos ahora el templo donde Él habita.